Me divorcié de mi esposo para estar con otro, pero mi nueva relación fue un fracaso. Mi ex, que siempre fue atento, era mi alma gemela. Ahora me arrepiento profundamente de haberlo perdido por una aventura. Yo, 34F, solo necesitaba sacar esto de mi pecho y espero que esto ayude a alguien a no cometer los mismos errores que yo. Tal vez inspire a alguien a tomar decisiones diferentes. Hace 7 años me divorcié de mi esposo, Charlie, 28M, para estar con mi amante, Carter, 26M. No fue simplemente una aventura que él descubrió, lo arrastré por una situación mucho peor y lo lamento profundamente. Todo comenzó cuando mi esposo se fue de viaje de trabajo. Se dedicaba a ventas de equipos industriales y solía viajar con frecuencia o trabajar hasta altas horas de la noche. Ese tiempo libre me permitió a mí buscar entretenimiento y diversión. En una fiesta del vecindario, terminé besando al hermano de mi vecina que estaba de visita. Aquel beso despertó en mí emociones intensas, algo que no había sentido hace ya mucho tiempo. Desde ese momento, comencé a buscar excusas para verlo y encontrarme con él, incluso convencí a mi esposo de que fuéramos a la casa de mi vecina para que no pareciera sospechoso. Sin embargo, a él nunca le agradó el hermano de mi vecina y lo evitaba, lo que me molestaba porque significaba que no podía estar cerca de Carter tanto como quería. Durante esa época, mi esposo y yo hablamos sobre su deseo de cambiar de carrera. Él quería volver a estudiar y dejar su trabajo, así que analizamos nuestra situación financiera y decidimos que sería posible. Mientras tanto, yo seguía coqueteando con Carter, saliendo a cenar y teniendo citas. Todo el vecindario terminó enterándose antes que mi propio esposo. Cuando él finalmente lo descubrió, la situación explotó, como era de esperarse. No quería perder a mi esposo, pero tampoco quería dejar a Carter. En aquel momento me sentía confundida y no sabía qué hacer. Acepté ir a terapia como una forma de apaciguar a mi esposo, pero nunca asistí. En realidad, usé la terapia como una excusa para seguir viendo a Carter. Mi esposo intentó salvar nuestro matrimonio hasta que descubrió que no iba a terapia, que le compraba regalos a mi amante y que incluso publiqué en redes sociales los papeles de divorcio que planeaba presentar. No sé cuál fue su reacción en ese momento y, para ser honesta, tampoco me importó. Solo quería estar con mi nueva pareja. La reacción de las personas cercanas a mí y a mi esposo fue abrumadora. Recibí tantos comentarios y llamadas que terminé cerrando mis redes sociales. Mi esposo, por su parte, no puso ninguna resistencia al divorcio. Firmó los papeles sin dudarlo y, cuando se estableció la fecha del divorcio, se mudó por su cuenta. Nunca lo forcé a irse ni le pedí que lo hiciera. Después de eso, prácticamente cortó todo contacto conmigo. Fue increíblemente amable a pesar de todo. No quiso nada de mí, aunque le ofrecí ayuda. Solo pidió quedarse con su coche, algunos muebles y la división 50/50 de la venta de la casa. Nunca me detuve a pensar que él no tenía familia en el estado en el que vivíamos ni a preocuparme por cómo le afectaría el divorcio. Simplemente no me importaba en ese entonces. Después del divorcio, me sentí más conflictuada. Él era frío conmigo, y cuando lo veía, notaba el odio y el dolor en sus ojos. Me lo merecía. Pensé que, una vez divorciada, finalmente sería feliz con Carter, pero no fue así. Había una sensación persistente que no podía ignorar. En el aspecto profesional me fue bien, recibí varios ascensos y compré una casa nueva. Sin embargo, como muchos podrán imaginar, mi relación con Carter no duró mucho. Mi ex esposo era atento y considerado. Cocinaba, se aseguraba de que tuviera almuerzo para el trabajo, se quedaba despierto viendo películas o jugando videojuegos conmigo. Siempre tenía temas de conversación, ya fuera sobre eventos actuales o dramas del trabajo. Me apoyaba en mis metas y sueños, y mi familia lo adoraba, todavía lo hace. Era una persona positiva y divertida. Carter, por otro lado, no era nada de eso. No le interesaba cocinar, quería salir a comer todo el tiempo, no tenía ambiciones ni compartía mis intereses. Intenté involucrarme en sus pasatiempos, pero en realidad no tenía muchos y los pocos que tenía, nunca los perseguía seriamente. Lo único que parecía importarle era mi dinero.
Me di cuenta de que con Carter yo mostraba más preocupación que la que había mostrado con mi esposo. Me aseguré de que tuviera apoyo emocional, estabilidad financiera y un lugar a donde ir. En retrospectiva, le di más de lo que le di a mi ex esposo. Gracias a Dios nunca me casé con este hombre. En algún momento lo consideré, pero con el tiempo me demostró que no era una opción viable. Nuestra relación duró lo que duró porque me sentía culpable por él y no quería estar sola. Después de algunos decidí terminar la relación. Como tenía familia cerca, le alquilé una camioneta de mudanzas, le di 3 meses de renta y una cantidad de dinero no revelada y le pedí que se fuera. Su reacción fue de enojo y súplicas. Incluso amenazó con hacerse daño y desvivirse, así que llamé a la policía para que intervinieran. No quería sentirme responsable por su bienestar, pero sí quería que recibiera la ayuda que necesitaba. Después de todo este tiempo, he tenido la oportunidad de reflexionar y lamento haberme divorciado de mi esposo. Lamento no haber sido la mujer que él necesitaba en ese momento. Fui tonta y egoísta al tomar esas decisiones, y ahora tendré que vivir con eso por el resto de mi vida. Lo mínimo que puedo hacer es tratar de compensarlo. Ahora sé que Carter nunca fue mi alma gemela. No puedo imaginar el dolor que atravesó mi ex esposo, lo que sintió al superarlo ni el daño que le causé. Lo único que quiero ahora es ser una mejor persona, esté él en mi vida o no. Se merece ser feliz. Hace aproximadamente un año, tuve la oportunidad de hablar con mi ex esposo y le pedí disculpas por todo. Me dijo que me odió por un tiempo, pero que me había perdonado. Le dije que quería intentarlo de nuevo, pero él es reacio, lo cual entiendo completamente. Aún así, le pedí que lo pensara. Sé que es mucho para él, pero estoy dispuesta a esperar. Estoy convencida de que es mi alma gemela. Desde entonces, le he enviado dinero como una forma de mostrar mi arrepentimiento. Él dice que no es necesario, pero siento que es lo mínimo que puedo hacer después de cómo lo traté. Pensando en todo lo que hice por Carter y comparándolo con lo que le di a mi esposo, creo que lo merece mucho más. Mi ex esposo y yo no estamos juntos, pero estamos hablando, y eso me da esperanza de volver con él. Significa que tengo una oportunidad. Comparto esto porque quiero que otros aprendan de mis errores. A veces, confundimos a las personas temporales con aquellas que deberían estar en nuestra vida para siempre. Carter solo era una lección, pero yo lo convertí en mi futuro. Todo lo que me dio fue problemas, drama y sentirme mal conmigo misma. Aprendí, aunque demasiado tarde, que es mejor alejarse de la gente que solo trae disfunción y caos a tu vida. Escribir esto me ha ayudado a desahogarme. Espero que mi experiencia pueda servirle a alguien. Comentarios. U/Anónimo 1. Tu historia es el claro ejemplo de cómo la gente puede arruinar su propia vida por pura inmadurez y egoísmo. Tenías a un hombre que te amaba, que se desvivía por ti, y lo pisoteaste por un capricho, por una emoción barata con un tipo que claramente nunca valió la pena. No solo lo engañaste, lo humillaste públicamente, lo hiciste pelear por un matrimonio que tú ya habías tirado a la basura y luego te deshiciste de él como si fuera un estorbo. Ahora que la vida te dio una cucharada de tu propia medicina, ¿quieres volver con él? ¿Esperas que él olvide todo lo que le hiciste solo porque te sientes culpable? No, lo que pasa es que te das cuenta de que perdiste a alguien genuino, alguien que de verdad te quería, y ahora que sabes lo difícil que es encontrar a alguien así, te molesta. Ojalá él tenga la suficiente dignidad para nunca volver contigo, porque hay cosas que no tienen arreglo, y lo que tú hiciste es una de ellas. U/Anónimo 2. Lo siento mucho por lo que estás pasando, te entiendo perfectamente. Mi esposo, con el que estuve casada más de 8 años, me pidió el divorcio y que me fuera de la casa el pasado septiembre. Lo hice porque lo amo y no quería empeorar las cosas, pero me destrozó. No hubo hijos ni maltrato físico, pero sí una infidelidad de mi parte con un chico de mi trabajo. Fue lo que finalmente lo llevó a pedirme la separación. Estoy en terapia y hacemos terapia de pareja cada 2 semanas. Además, estoy en tratamiento por TRA. Al principio hablábamos bastante, nos decíamos cuánto nos extrañábamos y compartíamos pequeñas cosas del día a día. Pero con el tiempo, cada sesión de terapia o intento de cita terminaba sacando su enojo y sus traumas sin resolver. Solo le pedí 2 cosas, que limite la bebida, al principio le pedí que dejara de beber, pero eso lo enfureció, así que lo rebajé y que fuera a terapia. No ha habido avances en ninguna de las 2 y solo recibo excusas.
Al final, su recuperación depende de él. Sé que estoy haciendo mi parte y esforzándome en mejorar. Esperaba que se uniera a mí en el proceso, pero creo que no está en el estado mental adecuado para hacerlo, y no puedo obligarlo. Parece que tú también estás haciendo lo correcto por ti. Sigue adelante. Habla con tus amigos, aunque tengan familia e hijos. Todos enfrentamos nuestras propias luchas, y compartir nuestras experiencias nos fortalece. Con el tiempo, aprendí a valorar más mis amistades, a abrazar a las personas cuando conectamos y a decirles a mis amigos cercanos que los quiero. Al principio se siente raro, pero ahora me sale natural, y casi siempre recibo lo mismo a cambio. El matrimonio terminó. Pero todavía eres amada. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.